en que el individuo siente en un momento dado, y de ahí continuamente en muchos casos, querer ir a más, llegar más lejos, no se siente reconocido. Funciona esto generalmente a nivel inconsciente, y es desde ahí que al estudiarlo podemos ir tomando conciencia de todo esto. Esa falta de reconocimiento y una necesidad, como dice Daniela, una colega de Ecuador, esa necesidad que tiene, ese conflicto biológico que tiene de ir a más, de llegar a más, en ese individuo con estas características, o sea, con la información que tiene psíquica y la que le falta, y abre este programa de desvalorización con la respuesta biológica hipertensión. Entonces, vamos a empezar a ver por qué son conflictos de desvalorización, pero todas las enfermedades o respuestas biológicas tienen características diferentes desde donde nacen, desde donde se perciben y desde la solución biológica que tiene el sentido biológico del conflicto, ¿verdad? Generalmente hay una pérdida de territorio, vivida como desvalorización. Hay impotencia y sumisión. Existe un dominante sobre el individuo. Sentido biológico, necesitar más presión sanguínea para enfrentar, competir, entender, conseguir, lograr, superar eso que nos desvaloriza. Es necesario desde lo intelectual o lo motor. Muchas veces la presión arterial sube y no por eso tenemos que estar relacionándolo todo a desvalorizaciones. El miedo es un factor muy fuerte de que nos suba en muchos casos la presión. El tema es cuando desde algún lugar el miedo se va y el individuo aún sigue en ese funcionamiento de necesitar más presión. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el individuo, que ya teníamos algunas situaciones claras en cuanto a territorio, a la familia, a hacer más, a buscar más, a sentir más. Ahora decimos que empieza a sentir y que siente al mismo tiempo, digamos, impotencia, sumisión y una característica que yo coloco porque se ve muchas veces, un dominante. Real o simbólico, sabemos que nuestra psiquis puede percibirlo de determinada forma. Ahora, ¿qué pasa con ese dominante? Eh, Yo, bueno, lo he leído, pero también lo he practicado. Muchas veces la característica de ese dominante es que no es que ese dominante sea en la realidad o más fuerte que él. Muchas veces jerárquicamente hasta no lo es, pero de alguna forma logra una dominación sobre él y le eleva la presión arterial. Entonces, estamos colocando, y luego vamos a ver el video todo junto, varias características. Es información con respecto a las particularidades de hipertensión arterial. Y por supuesto que la información total la tiene el individuo, pero tenemos que tener idea qué es lo que estamos buscando, por dónde venimos. Es el mapa de la germánica. Entonces, ese dominante es una pieza interesante para descubrir. Y no busquen muchas veces por encima de él, no digo que no, pero no, a veces puede ser un empleado que tiene determinadas características y que a ese dueño lo tiene ya que no da más. Entonces, hay muchas situaciones en las que ese dominante no es el más fuerte ni el más capaz, pero tiene determinada particularidad que para ese individuo a nivel psíquico, lo tiene con la presión por allá arriba, lo tiene que le sube la presión. Y como ese individuo siente todo eso que estamos viendo, esa impotencia, sumisión, esa pérdida de territorio, etcétera, eh, otra aclaración importante, pérdida de territorio en el sentido de desvalorización, porque hay pérdidas de territorio que se viven con un programa de territorio justamente y el individuo te pasa por arriba
con agresividad, no es el caso. Esta es vivida con desvalorización. Entonces, el sentido biológico es una mayor presión sanguínea para enfrentar, competir, entender, conseguir, lograr superar eso que nos desvaloriza. Es necesario, desde lo intelectual o desde lo motor. Están aquí las migrañas, las cefaleas, los dolores de cabeza, y son desvalorizaciones de tono intelectual. Y están acá las lumbalgias, ciáticas y un montón de respuestas biológicas que no nos impiden el avance o el movimiento, el funcionamiento motor a través del dolor. Y si nos duele no podemos caminar o pararnos o cargar algo. Entonces, viene por aquí, ya que arterias también está la desvalorización de tono intelectual. Entonces, empieza a tener un marco, un esquema, un conocimiento, determinadas características, ese individuo que su psiquis y su cerebro determinaron que necesita una mayor presión sanguínea. ¿Qué pasa? Aquí se entra en un bucle, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es un bucle? Es una especie de entrar y salir de fase activa a fase de reparación. El individuo ya ni sabe y cree que está siempre con presión alta. Bueno, si lo que está viviendo es muy continuo, seguramente es así, pero a veces no es tan continuo, pero la presión se la toma y sigue alta. Y ahora está alta. Bueno, y le determinan que tiene presión alta. Entonces, el individuo que está en ese fase activa, solución y reparación, entra y sale, y llega un momento que se le diagnostica que tiene algo crónico. El punto es que, bueno, yo no digo que la presión no suba, por supuesto que es una presión alta. El tema es la investigación de si es continua y si así lo es, bueno, comenzar a ver cuándo levantás esa presión o por lo menos cuando está asociada a otras características de estrés que permitan investigar el inicio, el origen de ahí, de ese dominante o de ese sentir en formato desvalorización que tiene el individuo, siempre y cuando el individuo quiere investigar todo esto. Si controlando con un remedio esa presión alta se siente satisfecho, podrá tomarlo seguramente toda la vida y va por ahí, y no estoy desvalorizando, es una forma de solución. Yo lo veo como una especie también de paliativo, pero es una forma de solucionar algo. El que decida que no quiere tomar medicamentos, el que decida que quiere conocer el origen de su presión alta, bueno, hay un mapa, hay más. Aquí tenemos uno, biológico. Desde lo masculino, la presión es central. Desde lo femenino, la presión es periférica. Son más datos, información. Estas dos frases es para ampliarlas mucho más. El tema es que en este curso creo que seguimos sumando información y viendo que el masculino tiene en una parte del corazón el motorcito para levantar de alguna forma la presión y lo femenino son las arterias las que empiezan a levantar esa presión en ese individuo. Son dos formas diferentes de levantar la presión arterial, por supuesto, combinadas con químicos, nadie dice que no, pero estamos viendo por lo menos esta diferencia en el funcionamiento entre lo masculino y femenino. Investigar el ámbito cuando se detectó la hipertensión, recordando que la presión alta es fase activa, lo cual permite detectar el estrés presente en el conflicto, así como investigar la solución, valorización, que abre paso a la fase de reparación. Bueno, un poco lo que estuvimos viendo recién. El individuo que toma la decisión de investigar todo esto, no quiere seguir tomando comprimidos o bueno, siente que también hay estrés cuando hace presión, porque muchas veces te regula la presión sanguínea, pero el estrés no te lo sacás y viene generalmente acompañado de alguna otra cosilla. Entonces, detectar esa fase activa, esa fase de estrés en la cual el individuo tiene la presión alta,
y lo que está viviendo ese ámbito que se llama, o contexto, ámbito o contexto, bueno, es lo que quien quiere investigar va a tener que ir. Va a tener que ir ahí para detectar ese estrés. Luego siempre aparece una solución y también es detectable, porque generalmente se repite varias veces, no es una cuestión de una o dos o tres veces, como pueden ser otras respuestas biológicas. Entonces, lo que el individuo tiene como solución y que lo valoriza, porque él a través de la solución se valoriza, luego da paso a esa solución, como ya sabemos, solución biológica, da paso a la reparación, a la fase de reparación, que es reparar, bueno, capilares, tejidos, etc. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, una migraña, que son situaciones ya no tanto motoras, de tono intelectual, cuando el individuo se siente desvalorizado y genera un estrés por desvalorización, no es ahí que le está doliendo todavía mucho la cabeza, pero está en fase activa con ese estrés, con presión alta. Y ahí no está doliendo todavía esa migraña. Y está sí en ese estrés, sintiendo, viviendo en ese ámbito una desvalorización. Y tiene el programa, por supuesto, abierto. Y viene una solución. Entonces, una solución es enojarse a veces. Una solución es, a través de desvalorizar a otro y valorizarse uno, sos esto, aquello y lo otro, y yo soy esto y esto y esto, es una solución. Y esa solución, mediante ese enojo, le permitió una valorización. Y como tal, marca una conflictolisis, o sea, una solución, y se inicia una fase de reparación que duele porque empieza no la presión alta, sino un trabajito celular de células muertas que murieron en el estrés y que hay que inflamar para colocar células nuevas, y duele. Muchas veces hemos escuchado, uy, ¿tenés migrañas? Tomate un café. Bueno, es como hacerlo entrar en simpaticotonía de nuevo. Es como hacerlo entrar en activa, de forma artificial, no por una desvalorización. Incluso medicamentos que son para la migraña tienen cafeína, porque se dan cuenta que le para el dolor. Y es así. No lo saca después que va a tener que ir a reparar. Y por eso se dice, yo lo he escuchado inclusive de doctores, sí, pero el tema es que esto, que tiene cafeína, después te duele más. Yo no sé si duele más, pero lo que sí digo es que se está haciendo entrar al individuo en activa nuevamente para que el individuo no esté reparando, pero va a tener que ir a reparar, porque ahí hubo pérdida celular, que es el funcionamiento biológico que tiene esta hoja embrionaria, mesodermo nuevo. Entonces, comienzan a ver ustedes cómo una migraña tiene una fase activa de estrés en el momento de la desvalorización, tiene una solución que puede ser el enojo con el que lo desvalorizó o con otro, pero que le permita a él valorizarse, y de ahí una fase de reparación. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de la migraña cuando es repetitiva, 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 bucle, bucle, bucle? Bueno, se puede estudiar el momento en el que el individuo se valoriza, o sea que se enoja, si es que lo logra por intermedio de un enojo. También podemos estudiar el momento en el que se desvaloriza. Si el individuo toma conciencia de todo eso, puede comenzar a salir de ese funcionamiento. Y si sale de ese funcionamiento, no va a haber el dolor de la reparación. Bueno, se van las migrañas. ¿Eso significa que el programa desapareció? Nadie dijo eso. Estamos hablando que lo que desapareció es una respuesta biológica de un programa de desvalorización con tono intelectual.
¿Puede transformarse en otra cosa? Puede que sí, puede que no, puede que ya lo otro estaba. Somos biología. Si nuestra psiquis entendió un mínimo cambio, lo biologizó. Ahora, ¿se puede continuar el camino de observar todo esto, investigarlo y mover nuestra psiquis para que salga del programa de desvalorización? Sí. ¿O bajarlo en la masa conflictual todo lo que se pueda? Sí. Mediante todo lo que estamos viendo en este curso. Nuestra forma de percibir y nuestra conciencia desde la quinta ley para modificar todo esto. Este proceso que nos hablaba Blanca al comienzo de la clase, de ver de una forma diferente a como se vio siempre. El tema es que eso es sensato, porque si seguimos viendo igual, ¿qué va a cambiar? Pensamiento mágico es eso, pensamiento mágico. Cambio real es eso, completarse real. Y se puede ir completando y tomando conciencia en la medida que se pueda, que lo permita el propio conflicto, la propia respuesta biológica y la propia capacidad de observación, investigación y toma de conciencia del individuo. Bueno, estaba en hipertensión y me fui un poquito a migraña, pero estamos hablando de que tenemos que observar esa fase de estrés, fase activa de la hipertensión. Luego ver cómo se soluciona esa desvalorización y pasa a ser valorización. Y luego viene la reparación. A ver, ¿qué más? Investigar el bucle que permite la repetición de las fases. Desvalorización, presión alta, valorización, solución y reparación. Investigar el ámbito territorio, en el cual el individuo se desvaloriza. Investiguemos respuesta biológica, fibromialgia, el ámbito territorio, en el cual el individuo se desvaloriza. Antes de terminar con hipertensión, y si alguien tiene alguna pregunta de hipertensión, les cuento, como hago siempre, para enriquecer este grupo, algo que también habló Blanca desde el inicio, lo rico de estar en grupo y todo lo que permite, deja y permite sentir. Entonces yo comparto con esta manada, con este grupo, las experiencias que he tenido. Y un caso, por supuesto, muy cercano, le diagnosticaron en la medicina presión alta, hipertensión. Y empezó a tomar ese medicamento que, bueno, no sé, no recuerdo mucho el nombre, que no tiene tampoco importancia, para bajar la presión a diario. Por determinadas circunstancias, entre ellas la germánica, la observación, la investigación, se tomó, el individuo toma la decisión de dejar de tomar ese medicamento para la presión alta, algo que yo aquí no estoy recomendando sin una investigación, un sentir, una investigación. Yo no le estoy diciendo que deje de tomar medicamento a nadie, esto está bien clarito. Pero en el caso de que hubo investigación, sentir, hacía poco tiempo que tomaba, se dejó. Y luego que se vio que no había ningún cambio de ningún tipo, no había hipertensión de ninguna manera, bueno, no lo tomó más. El tema es que siguiendo con la investigación y teniendo contacto médico, se habló con el médico de medicina general qué había pasado, por qué se tomó durante algún tiempo un remedio para la hipertensión y si ahora no se estaba tomando, qué había sucedido. Pero no con el afán de inconvenientes. Había otro tipo de consulta médica, pero se estaba haciendo esa también de alguna forma como paralela. El médico lo que dijo es, bueno, lo que pueden hacer es seguir con un cardiólogo y le va a indicar los pasos a seguir para determinar si era hipertenso o no. Entonces se hizo eso y se fue con el cardiólogo. Y el cardiólogo dijo, bueno, si quieren saber esto, pero si ya no está tomando, ya está, no tome más, no tiene más presión alta.
la pregunta quedaba igual pendiente. ¿Y para qué tomo remedio durante algún tiempo? Para la presión. Y entonces, bueno, hay una forma, se hace una ecografía de corazón, un ecocardiograma, creo que se llama, y va a salir si hay una situación cardíaca que es muy clara para los hipertensos. Entonces se hizo esa, y dio que no, que nunca fue hipertensa. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A criticar a la medicina? No, no, no tiene sentido. ¿A juzgarla? Bueno, acá no. Vamos al hecho de que muchas veces, porque tenemos una migraña o porque nos levanta la presión por determinadas cuestiones de vida, un médico de medicina general, con la mejor de las intenciones, te coloca un medicamento para que no haya determinados riesgos. El punto que esa colocación de ese comprimido, si no se procesa como estuve ahora contándoles, va para toda la vida. No se estudió si eso fue una situación momentánea o no. Ya se determinó determinada situación con migraña y 2 más 2 son 4. Toma este remedio para la hipertensión arterial. Entonces, está claro que no hay ningún tipo de crítica. Está claro que nadie habla de dejar de tomar medicamentos. Pero también está claro que estamos aquí con un sentido, el de investigar, el de buscar un poquito más. Es nuestra vida, es lo que nosotros nos tomamos, es lo que a nosotros nos pasa. Si nosotros no somos los responsables, vamos a delegar la responsabilidad en otro. Si los resultados no son los mejores, bueno, está difícil después culpar a veces en determinadas situaciones. Entonces, es un poco este compartir dentro de la manada con el sentido, está claro, que es no juzgar, es investigar, y estas situaciones que se dan tan a diario. Si a un individuo le sube la presión durante un tiempo y ya se le diagnostica algo crónico, bueno, de repente va a quedar tomando medicamento para toda la vida. Y así es que a veces tenemos hoy individuos que tienen varios medicamentos crónicos. Bueno, ¿alguna pregunta que yo de repente no haya podido abordar? Por supuesto que estos son todas las líneas generales que yo puedo manejar de hipertensión. Luego, la información fina la tiene el individuo. Pero ¿por dónde estamos transitando? Bueno, hay una cantidad de información como para investigar. Y el individuo, investigando aquí, acompañado o no, bueno, tiene un mapa para recorrer y para descubrir si realmente tiene presión alta, si siempre fue así, si fue así y hay una desvalorización, si esa desvalorización está con todo este contexto, información que hemos proporcionado y a partir de ahí investigar si se puede valorizar de otra manera o no desvalorizarse. O qué información le falta psíquicamente para generar un movimiento que le permita ver todo de otra manera, como nos compartió tan amorosamente al comienzo hoy Blanca.